días a todos. Gracias. Gracias por esperarnos y bueno, nada, sencillamente este es como el momento del cierre del proceso de Juan Camilo. Eso ha sido como una cosa también muy, ¿cómo decirlo? Como muy vertiginosa, ¿no? Pero aún así pienso que pues, los resultados ahí siguen y van a proponer una exploración. Creo que también nos encontramos ya muy cerquita al final, es un proceso que pues para Juan Camilo fue muy dificultoso en el sentido de encontrar un director o una directora que lo pudiera acompañar también desde la distancia. Y pues sí, es como un poquito de las circunstancias post-pandémicas, pero creo que también se hizo un ejercicio juicioso, especialmente en el texto. Yo lo reconozco que se trabajó y que ahí hay potencias que pueden seguirse ampliando. Yo pienso que de todas maneras estos son procesos exploratorios preliminares y que todas las instalaciones en términos escultóricos cada vez van, digamos, como apropiándose del espacio, amortiguándose, cumpliendo un poquito como con esos rigores con relación al espectador, con relación al lugar, con relación, bueno, como a otras tensiones formales que de allí derivan, y que en todo caso lo que sí es muy provechoso de estos trabajos de grado es que suscitan más preguntas y que van a generar como mucho impulso para seguir trabajando. Entonces no es una, digamos, una letra muerta, ni mucho menos, sino todo lo contrario, es como un momento también en tu propia práctica que te va a abrir nuevos caminos, que te va a permitir explorar. Yo creo que en el mismo texto, las versiones anteriores que habíamos revisado, tú estabas como muy inquieto como en esa conexión con las comunidades indígenas y con todo ese pasado ancestral que ya en la versión definitiva del texto se omitió, pero yo sé y soy consciente que eso es una intuición que tú estás como muy curioso de seguir trabajando, entonces también aprovecha pues este espacio ya ahorita de salida, como de seguir indagando con tu propia intuición o tu propia voz, ese aspecto que puede ser muy poderoso para seguir ahondando, ¿vale? Entonces, bueno, ya dejo la palabra a ustedes y pues muchas gracias de verdad por traernos hasta acá. No mencioné nada de los dibujos y creo que el dibujo cuando está en conexión con el audio ya lo transporta a uno como a un escenario pues muy potente, muy abstracto, que creo que está más adelante, digamos, de lo que la misma instalación está provocando. Entonces, creo que ahí, y tú como dibujante, como ese hacedor de formas, es chévere que puedas continuar esa exploración, que no te sientas como que con 3 dibujos ya se logró, sino que de alguna manera esas secciones que está planteando, esas intersecciones que está planteando la misma línea en términos espaciales son como indicios o pistas que pueden posteriormente ser plasmadas en el dibujo. Entonces creo que ahí es una pista muy chévere que vale la pena seguir desarrollando y que no hay que dejarla como en un saco roto, sino todo lo contrario. Yo creo también el hecho de trabajar como en este gran formato, que es formato grande en términos de lo que venías trabajando en casa, para ti eso es una gran, digamos, un gran paso. Entonces fíjate que son procesos graduales, que el hecho de desplazarte de Bucaramanga acá también es un proceso gradual, es un proceso de madurez, de entender como unas lógicas mucho más, pues tremendamente diferentes a las que tenías durante la época de pandemia. Entonces, por fortuna, las cosas no son permanentes, sino todo es circunstancial y cambiante. Entonces, también eso pues te va a permitir reflexionar sobre lo que estás haciendo. ¿Vale? Bueno, pues este proceso surgió a partir de una exploración plástica que tuvo inicio
retomando un ejercicio de clase. En el colegio el profesor de filosofía nos propuso coger una hoja de papel, recortarla de tal manera que se creara un aro por el cual pudiera caber el cuerpo y sin necesidad de recortarlo o pegarlo nuevamente. En un principio pues trabajé este ejercicio, muchos intentos fallidos, de pronto olvidé alguna instrucción, pero me llevó a una exploración plástica con el papel muy interesante. Lo que hice fue emplazarlo sobre la arquitectura, sobre el apartamento donde estoy viviendo en Bucaramanga, y lo que se crearon fueron unos apéndices muy propios como cabellos, como rizos. Entonces más adelante me topé con la cinta de Moebius, que es un concepto bastante amplio en la historia del arte, la historia de la ingeniería y otros campos sobre la arquitectura. Y comencé a trabajar la cinta de Moebius como la hace Lygia Clark, que es recortando la cinta de Moebius en paralelo. Entonces empecé a descubrir que se generaba una especie de tejido y que había muchas maneras de recortarlo. Entonces en el trabajo de ella lo que hacían era un ejercicio más o menos pedagógico y performático en el que cada persona recortaba de manera distinta la cinta de Moebius, por el lado izquierdo, por el lado derecho, recortar. Bueno, y yo traté de hacer una apropiación, pero esta vez con fines instalativos. Desafortunadamente, por las cuestiones de traslado de Bucaramanga aquí a la escuela, no pude, digamos, desarrollarlo más ampliamente en el espacio porque pues me quedé corto de tiempo. Entonces lo que resolví fue crear unos dibujos que se relacionaran con el audio que había creado y lograr como una representación del bucle. El bucle, como lo estoy trabajando aquí, es una metáfora de la memoria con respecto al acto de recordar. Entonces, digamos que cuando uno se ensimisma o se concentra en los pensamientos, todo el tiempo está haciendo un rebobinado en la memoria, en el presente y en el pasado, como si estuviéramos aquí, pero habitando otro tiempo. Es básicamente eso. Sí. Gracias, Juan Camilo. Maestra, ¿quieres empezar tú o yo? Me parece muy interesante que usted proponga esto de la memoria, porque es un tema recurrente y que está flotando en los corredores, en la parte superior y en la parte inferior de los trabajos de grado, y que su memoria empiece a desencadenar un recorrido por esa cinta de Moebius, que realmente es un aparato extraño, mágico, incontrolable, ¿sí? Indefinible. Es algo que uno lo coge en las manos y empieza a tratar de enderezarlo y nunca podrá enderezarlo, ¿sí? Siempre en el intento quedará patas arriba, ¿sí? Que es como el sentido del recorrido de esta cinta. Empezamos a caminar hacia adelante y de pronto encontramos que estamos cabeza abajo y que al regresar al mismo sitio estamos como la carta del colgado del tarot, ¿sí? Pero me parece muy interesante igualmente que este trabajo salga desde el interior del cuerpo, en términos de no definir la memoria, sino en construir esa memoria, en reconstruirla, ¿sí? Y empezar a intentar proyectarla desde el aquí y ahora hacia algo futuro, a partir de un recorrido, pero también un trabajo con las manos en el que usted va tejiendo y va dibujando de dos maneras, una sobre el papel y otra sobre el espacio. Eso es bien interesante, cómo de pronto se puede crear un bosque infinito que también es un laberinto, un bosque infinito de cintas de Moebius, que también es un laberinto, como todo laberinto
un sitio para perderse, pero igualmente cada quien o cada persona que entra a un laberinto siempre tiene la esperanza de encontrar el camino, y finalmente es eso a lo que se entra al laberinto, a perderse, ¿sí? Se pierde en la memoria, y a través de volver a encordar, a recordar, a pasar por el corazón, se recupera esa memoria, se empodera y tiene que convertirse, como creo que sucedió en usted, en un acto de recuperación de sí mismo y de empoderamiento personal, ¿sí? Yo sé que fue el arranque de este trabajo una situación muy complicada para encontrar precisamente un equilibrio, aunque estuvieras cabeza abajo, y creo que fue bien solucionado en términos de poner este dibujo en el espacio con este material que además es un símbolo también de recorrido, porque son, entiendo, cauchos de manguera de bicicleta, que es un aparato en el cual con los pies uno va haciendo un círculo o círculos repetidos que lo llevan a uno a grandes distancias, ¿sí? Pero una distancia que, como mencionaba ayer en mi clase, para definir el punto y línea, empieza con un punto, se traslada a una línea, y esa línea, si la prolongamos infinitamente, finalmente se convierte en una culebra que se muerde la cola. De manera que creo que este encuentro con esta cinta que se estira en el espacio y que se representa en estos dibujos es un buen mapa de camino, no solamente para recuperar memoria ancestral nombrada con este título Chibcha que usted menciona de el reencuentro, es reencontrarse tal vez con familia, encontrar poderes ancestrales, instalarlos ahora de una forma espacial y en las dos superficies del papel, creando también un intento de profundidad, de vacío, de recorrido cósmico de esta manguera serpiente, pero también es un empoderamiento personal que creo que le da a usted un punto de agarre para salir a trabajar fuera de la academia, o más bien de la escuela, con un corazón nuevo, que es importante. O sea, esa memoria, volver a pasar por el corazón, recordar, hace que finalmente se convierta posiblemente para usted en un acto igualmente de representación, pero también es un acto de redibujar, como reorganizar, redibujar un autorretrato personal sobre una línea que todos sabemos que es infinita y que finalmente lo lleva a uno hasta lo más lejos, pero que cuando se llega a esa lejanía ya se está regresando. Y espero que ese regreso que promete usted a partir de su espacialidad, de lo que crea acá y de los dibujos, que me parece que son muy importantes y muy poderosos, ¿sí? Usted encuentre precisamente esa línea que ya sabe que es de ir y volver siempre, como lo menciona, y que es lo que debe ahora servirle de mapa para su trabajo posterior una vez que salga de la universidad. De manera que el performance que ha hecho, yo creo que presiento que es un performance igualmente sanador y que va a ser importante dar este paso fuera de la academia ya con un hilo que afortunadamente, como cuando se lanza cuando se lanza uno en el vacío atado de unas cuerdas, esas cuerdas son de caucho y tanto estiran como igualmente tienen que recogerse otra vez sobre sí mismo. De manera que sí, lo felicito porque ha hecho un esfuerzo grande, lo sé, para encontrar y finalmente cumplir con esta cita que parecía como un poco esquiva inicialmente, que finalmente usted logró con fuerza y poder y tranquilidad, a pesar de las adversidades, instalar hoy aquí, o en esta semana aquí, y que le va a servir de trampolín para ese salto fuera de la universidad. De manera que para adelante con el cauchito y con la línea que se ha inventado. Gracias, Bosco. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el maestro Dioscórides.
Yo también me alegro muchísimo de encontrarte acá con esta apuesta y esta apuesta, tanto espacial como una expansión del dibujo, y poder revisar también en mi propia memoria mis encuentros contigo y ver que esos inicios de materialidades aparecen de alguna forma, pero sobre todo que esas intuiciones profundas no se desvanecieron y se soportaron. Creo que es lo que está acá retumbando, y es una memoria que no pasa, creo yo, conscientemente del todo, sino que pasa por tu cuerpo, por esa insistencia de unas materialidades que sobreviven en ti y que todavía persisten. Yo me acuerdo de la primera sesión de Mediático con tu trabajo del sonido, un muy buen trabajo sonoro, y esa reaparición del sonido en este momento ya como de cierre de tu proceso académico, creo que me habla a mí muy poéticamente de esa reconstrucción también como estructura, como pensarte a ti mismo como una estructura de retomar tu labor corporal, solo que ahora como contenedor además de tu tema y de tu problema. Sí, el bucle como, ya no solo como materia, sino como suelo por donde sostenerte. ¿Sí? Un bucle que yo, ahí tal vez se viene interesantemente la problemática de la cinta de Moebius, porque no es un bucle circular, sino que es un bucle que se vuelve rizomático en cuanto se va transformando cada vez que vuelves a pasar por un lugar que parece el mismo, lo que ya estás traslapado no solo por el tiempo, sino por la materia y por el cuerpo en otra instancia. Parecería ser lo mismo, parecería habitar el mismo bucle, pero no lo es más un rizoma que un bucle. Es un territorio que se va formando en esa repetición que se abre a lo diferente. El ejercicio sonoro, claro, hay que ahora convivir también con tu ejercicio sonoro. A veces a mí se me mezclaban los dos ejercicios sonoros, pero bueno, esto ya es un asunto también del emplazamiento, la instalación y las condiciones de esta muestra. Me parece que es muy potente porque no solo construye ese espacio, sino que deja también en tu propia creación un lugar al silencio, que pasa también con todo lo que sucede con tu praxis del dibujo y con lo que conocía también de tus últimas apuestas ya hace como un año cuando nos encontramos en proyecto de grado. Y esas cosas que se dan en esa insistencia por los materiales, por las materias, incluso por los medios, las medialidades que te gustan, se soportan además desde un tomar distancia. Y creo que en ese punto también ha sido un aprendizaje enorme de tu parte, de poder tomar distancia física, geográfica, temporal, y encontrar una voz desde esas cosas que te implican, que te significan a ti. Entonces hago un énfasis enorme por lo sonoro, porque me alegra mucho encontrarme en tu proyecto final con esa experimentación sonora. Y en ese diálogo con el dibujo también, yo también agradezco que uno de esos encuentros con el dibujo sea una expansión de tu práctica inicial con el dibujo. A mí la cinta de Moebius, a mí también me encanta, creo que eres consciente en alguna de las clases, estos mismos ejercicios de Elijah Clark en Mediático yo lo pongo. Porque además el símbolo y la propia materialidad de este objeto de la cinta de Moebius, en su naturaleza paradójica, nos abre a un mundo y un circuito de la complejidad. Y cuando se logra separar no solo de este asunto instalativo, que tú lo nombras como una dificultad, y también por un ámbito del tiempo, de poder instalarlo bien, cuando uno logra poder separar cada uno de estas cintas e intentar seguir su recorrido,
en esa pérdida hay también un llamamiento a las complejidades que se abren, no solo en la creación, sino en la vida y en esas relaciones entre vida y creación. Yo te sugiero que agarres muy fuertemente esto que encuentras con la cinta de Moebius, porque desde la complejidad de este elemento como símbolo de la creación, creo que puedes encontrar además unas salidas poéticas que te van a conectar con tu universo y con el universo. ¿Sí? Creo que lo intuyes con el título que le pones. Lo que dice Rosario es cierto, a mí me hizo falta ver esa conexión, un poco de cómo conectabas con culturas de nuestro continente, especialmente el lenguaje quechua me parece muy potente, muy fuerte, además es muy vivo, en reconstrucción absoluta. El quechua de Perú es muy diferente, bueno, no muy diferente, pero tiene unas diferencias grandes con el ecuatoriano y con el que se habla en el sur de Colombia también. Y en ese asunto vivo también se vuelve, como la cinta de Moebius, una complejidad que creo que te puede conectar con unas raíces más súper, bueno, voy a llamarla tranquilas, vivas y cambiantes. Agárrate de ese objeto como una metáfora de tu modo de creación. Creo que es un gran encuentro que haces con la cinta de Moebius. Yo se los propongo junto con los otros objetos topológicos el mediático justamente para eso, para que se encuentre en que aquellas cosas que parecen sutiles, que parecen frágiles y que parecen encontradas en cualquier lugar, se puede excavar para establecer sobre todo conexiones simbólicas y poéticas con las cosas complejas, pero también con las cosas sanadoras. Entonces, la verdad te felicito, Juan Camilo. Es un tránsito, creo que no me había imaginado ese tránsito desde la última vez que nos encontramos en clases. Y siento que ha sido una abstracción de eso que te interesaba y un punto de arranque a lo que viene de aquí en adelante. ¿Sí? Agárralos también como eso, un motor y un salvavidas de esto. Luego te sugiero también que esas materialidades del neumático, esto que te propone el maestro Dioscórides es bellísimo, esa relación con la llanta, el caminar, el ciclo. Pero ya que está el sonido, sugiero también otras materialidades que sé que están cercanos a tu proceder, como las cintas electromagnéticas sonoras, que también resguardan memorias, que también resguardan otro tipo de archivos fuertes, y yo al principio pensé que eran esas cintas electromagnéticas de video, de sonido, pero ahí también creo que la propia experimentación te va dando qué lugares de experimentación más vas a tener. Pero gracias, Juan Camilo. Gracias. Quiero verte llegar hasta acá. Gracias. Gracias, profe. Muy generosos esos comentarios, la verdad. Yo creo que, pues, Juan Camilo, tienes que estar muy agradecido por esa retroalimentación. Creo que, pues, dentro de las conversas, desde la perspectiva que uno puede aportar, pero estos dos enfoques han sido muy generosos. Muchas gracias, la verdad. Y pues nada, sencillamente ánimo a seguirle trabajando, no dejar aquí ya como, bueno, terminé ahora, es porque estás justo en caliente, entonces ahí ya se pueden sugerir nuevas rutas, nuevas exploraciones. Lo que dicen los maestros es muy bonito, muy poético, y bueno, pues te deseo de verdad muchos éxitos. Ya no queda nada pendiente, ¿no? Es como ya, grado. ¿O hay alguna materia pendiente? No. Ah, bueno. Bueno. Muchísimas gracias a todos. Felicidades. Que estén muy bien. Y bienvenido entonces al mundo. Gracias.